100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy, como lo habíamos anunciado en nuestro programa anterior, continuaremos con el profesor Juan Guillermo Gómez, hablando sobre este interesante tema de la Carta Jamaica y específicamente hoy sobre su impacto y su vigencia histórica. Profe, ¿qué tanto impacto tuvo en ese momento la Carta Jamaica? Es decir, ¿cuántos la leyeron? Porque uno empieza a leer cosas posteriormente, como lo que fue la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta de 1821, que se socializó en las parroquias y hubo una especie de acogida. Aquí, ¿qué tanta acogida en ese momento tiene esta carta? Sí, yo tengo la impresión de que en ese momento no tiene mayor impacto. Tal vez el impacto sería como aclararse las mismas ideas políticas de Bolívar, porque sí sintetiza su pensamiento, y ni siquiera posteriormente, porque recuerda que se publica en 1832 por primera vez en español, y creo que la segunda edición la hace, si mi memoria no falla, Mosquera, pero ya muy posteriormente, ¿sí? La hace Mosquera en su estudio sobre Bolívar, en su el libro sobre Bolívar, y habría que... Yo no he hecho específicamente el estudio del impacto cuando empieza a constituirse realmente en una fuente central del pensamiento bolivariano, pero yo creo que ya tiene que ver más con el siglo XX, el impacto de la Carta Jamaica. Sí, los contenidos son muy importantes, son vigentes, nuevamente, no unidad latinoamericana, pero una asociación de pueblos latinoamericanos para defendernos, sobre todo, primero, frente a los Estados Unidos, pero también frente a las potencias europeas, ¿sí? Había interés por parte de Inglaterra o de otras potencias europeas, Holanda, por tomarse Panamá. Incluso la anexión de Panamá, de las élites panameñas a Bolívar, era evitando justamente pegarse al carro ganador, porque ellos sabían que si se pegaban a Colombia, el general Bolívar los iba a defender de las posibles invasiones. Y después, como lo muestra muy claramente justo Arosemena, en su texto ya más tardío en la época que es el único texto teórico realmente sobre el federalismo que hay en Colombia en el siglo XIX, o sea, con pretensión un poco sistemática y teórica, que es el de Justo Arosemena, que venía justamente de las élites panameñas, y él explica las razones de la anexión realmente, porque es una autoanexión. Digamos, Panamá decide insertarse a la República de Colombia porque Colombia era potente. Entonces Bolívar sí entendía que la ambición, porque es que yo creo que hasta la Primera Guerra Mundial los países se dividían entre potencias colonizadoras y países colonizados. Punto. No existía realmente las soberanías nacionales. Sí, el tema es, supuestamente, se proclaman en nuestras constituciones de que la soberanía es de la nación, pero en la práctica histórica, Europa se sentía, y los Estados Unidos, como potencias dominadoras. Y fue el fracaso, por ejemplo, de España también, de 1899, y cuando le quitan Cuba y Puerto Rico a los Estados Unidos. Y en España el debate es que si nosotros queremos seguir siendo una nación grande, tenemos que colonizar. O sea, ahí tenían entonces a Marruecos, ¿sí? Una nación se preciaba de ser una verdadera potencia cuando tenía colonias. Ese es el sentido realmente de la potencia. Pero las soberanías nacionales, yo creo que sí realmente se empiezan y donde empiezan a crearse la sociedad de naciones justamente tras el Tratado de Versalles de 1919. Esa es como mi impresión, de que nosotros teníamos que proyectarnos como naciones que no fuéramos sometidas nuevamente a la colonización europea, que era como las monarquías propias de la configuración política, ¿sí? De la mentalidad política de las naciones. Hoy ya eso relativamente, aun cuando no absolutamente, ha quedado atrás en la historia. Profe, y ese impacto ya recientemente en todas estas disputas ideológicas que hay en América Latina, con lo que hemos denominado el llamado socialismo del siglo XXI, ¿cómo impacta un texto como la Carta de Jamaica? Yo sí creo que con Chávez se volvió a resimbolizar la historia no solo venezolana, sino un poco de América Latina, y debemos a Chávez esta tarea de volver a las fuentes
de la nacionalidad bolivariana, debemos a este gran, sí, porque en ese punto era un personaje inspirado. Es que ya para el año 2002, cuando a principios del siglo XXI, prácticamente se daba por hecho de que el socialismo había desaparecido, ¿no es cierto? Que tras Gorbachov y el desmantelamiento de la Unión Soviética, hablar de una América Latina unida, hablar de un socialismo, Cuba estaba aislado y Chávez le va a dar oxígeno nuevamente, no a un socialismo ya como los del siglo XX, sino una apuesta nuevamente por la justicia social, una apuesta por la unidad latinoamericana, una apuesta contra los desmanes del imperialismo norteamericano. Es decir, yo creo que la Carta de Jamaica, la figura de Bolívar, renacen mediante Chávez. Chávez fue un pedagogo de la nación. Chávez, quieras o no, así sea que los historiadores profesionales, historiadores de academia, hayan dicho que Chávez traicionó la historia de Venezuela y que las figuras que él rescató, que el Bolívar de él es hechizo, que es el Zamora, que era el gran luchador por la tierra, una especie de Pancho Villa avant la lettre, es decir, recuperar la tierra. Tenía la consigna Zamora, Ezequiel Zamora, de tierra para todos y odio a la oligarquía, sí, una consigna muy resonante. O el mismo Maizanta, que supuestamente es el bisabuelo o abuelo de Chávez. Son figuras que en todo caso tienen ese sesgo, el sesgo antioligárquico, el sesgo nacionalista, el sesgo libertario, el del socialismo del siglo XXI. Entonces, en ese sentido, Chávez sí logró darle una nueva aire y sentido a la historia venezolana, ¿no? Profe, en el marco de los últimos años de vida de Simón Bolívar, me parece a mí que hay una discusión que puede ser interesante en cuanto a que todo lo que hemos dicho de la Carta de Jamaica, el republicanismo, la unidad, la apertura, pareciera que se opaca un poco con los últimos años de Bolívar como figura autoritaria y dictatorial. Sí, claro. Lo que pasa en Perú, lo que pasa en Bolivia y finalmente en Ocaña cuando se dicta el decreto de autoridad pues sí, propia dictatorial. ¿Cómo entender esa doble cara de alguna manera, si se puede decir así? Recordemos el discurso de Angostura que él propone, bueno, no solamente un presidente fuerte, un senado vitalicio o aristocrático, sino también un poder moral. Quiero mencionar eso porque se ha venido discutiendo, o creo que no se ha pensado bien qué significaba el poder moral, que era como el cuarto poder. Sí, sabemos que constitucionalmente, desde la teoría constitucional, desde Sieyès, o la Constitución francesa, tanto los derechos humanos como sobre todo la división y equilibrio de los poderes es el fundamento y la base de la Constitución. El Estado de derecho liberal burgués tiene esta configuración, ¿sí? Configuración política que va, digamos, de estructura del poder que va a tener, digamos, una vigencia durante todo el siglo XIX, pero ya que en el siglo XX cae en descrédito completo, ¿sí? Para Lenin o para Hitler, ¿sí? Para el comunismo, para el fascismo igualmente, el liberalismo, que se llama la constitución liberal, ya está muerta. El mismo teórico más importante de la constitución, como en el siglo XX, que fue muy nazi, muy inteligente pero muy nazi, o muy nazi pero muy inteligente, que fue Carl Schmitt, en la teoría de la constitución de 1928, dice, no, es que esto ya, la constitución prácticamente, la constitución liberal burguesa, que nacía realmente de la experiencia francesa, o digamos es el modelo que nosotros nos movemos en esa línea de la constitución francesa, ese ya murió. Pero Bolívar ponía el cuarto poder, y ese es muy interesante, porque el cuarto poder era el poder moral. ¿Pero qué significaba el poder moral? O sea, nosotros diríamos el poder de la cultura, o sea, la necesidad de transformar los valores propios sobre los cuales está constituida la base social y sociocultural de nuestra nación. ¿Qué cuál es? Desde el punto de vista político, el monarquismo, la autoridad absoluta, ¿sí? O sea, esta tendencia que seguimos en los países latinoamericanos de lo que llaman los caudillismos. En segundo lugar, desde el punto de vista de la religión católica, ¿sí? Es decir, el fanatismo religioso contrarreformista que domina la vida cultural nuestra. En tercer lugar, la base material que conforma, digamos, la base material de nuestra existencia, y sobre todo en el siglo XIX, y bien entrado el siglo XIX, el mundo de la hacienda. Y filosóficamente la filosofía neoscolástica. La superación, digamos, de esas bases de la cultura era lo que yo entiendo que era el poder moral. Y cuando uno lee qué es el poder moral, pues viene de todas esas estudios sobre la moral de la Ilustración, empezando por el mismo de Adam Smith, que tenía un libro que se llama Sobre los sentimientos morales. Moral se tiene acá, es ética, es decir, cuáles son las bases sobre las cuales nosotros nos vamos a mover como sujetos y ciudadanos libres. Es decir, para decirlo con la Ilustración, la capacidad de pensar por sí mismo, la capacidad de actuar
conforme su pensamiento y de ser consecuente hasta sus últimas consecuencias de aquello que uno implica. Sobre todo en países como los nuestros, donde la gente solo emplea tal vez el 1% de sus energías físicas, morales y psíquicas para ser consecuente consigo mismo. Pero yo creo que, es decir, tener claro las cosas, aclararse a sí mismo las cosas. Y yo creo que en ese sentido era el poder moral. Bueno, eso sí quería subrayarlo porque pasamos por alto la oportunidad de hablar el año pasado de ese texto tan importante como fue, que incluso también porque los máximos y más importantes documentos de Bolívar nacen de las épocas de crisis, ¿sí? Manifiesto de Cartagena, Manifiesto de Carúpano, la Carta de Jamaica o el discurso de Angostura, es decir, en momentos donde él no es el triunfador. Son documentos no de derrota, pero en situación de derrota. No son documentos de un derrotado, ¿sí? Sino que en el momento de mayor crisis, Bolívar no tenía nada en la mano. En febrero de 1819, Bolívar tenía los bolsillos vacíos desde el punto de vista militar. El año 18 había sido un desastre militar y estaba muy desprestigiado militarmente Bolívar. Y Bolívar hace como un golpe de teatro, construye en la cabeza el ideal republicano, hacer Venezuela y Colombia, hacer una sola nación, esa nación binacional, que sería muy lindo que fuéramos esa misma nación hasta el día de hoy, sino que después, y tocamos el tema, Páez se le va a revelar en Venezuela. Y entonces se inicia, digamos, la desestructuración, digamos, del ideal bolivariano de lo que se llamó la Gran Colombia, lo que llamamos la Gran Colombia. Y ahí inicia entonces la última parte de lo que me mencionas sobre esa senda oscura y un poco turbia que tiene que pasar Bolívar en los últimos años, que empiezan justamente con la rebelión de Páez para reclamar, digamos, una autonomía de Venezuela cuando Bolívar está viviendo en el Perú. Tal vez la estadía en el Perú fue más larga, necesaria, sí, se sabía que se tenía que Bolívar tener una dimensión continental y no nacional ni provinciana, como nosotros los antioqueños. Aquí en Medellín creen que América Latina empieza en Capacabana y termina en Itagüí, ¿sí? Y eso es América Latina. No, Bolívar tenía una edición americana, de verdad, empezaba en México, lo que era el Gran México, hasta el Río de la Plata. Esa es América Latina. Y sabía que si no aseguraba su poder en Perú, por allí, en atención a la misma mentalidad de la élite peruana, que es muy diferente a la colombiana incluso, porque la peruana, si nosotros pensamos que en Perú había cerca de más de 100 títulos nobiliarios, en Colombia solamente había 2, pues hay una mentalidad profundamente monárquica, profundamente aristocrática. Sí, lo primero que tuvo que hacer Bolívar es acabar los títulos nobiliarios, incluidos los de los indígenas también. Se acaban acá los títulos nobiliarios en el Perú. Bolívar necesitaba eso. Ahora, naturalmente, yo creo que Bolívar sí se encuentra en un laberinto porque muy un laberinto en el que no encuentra salida, porque la Constitución de 1821 de Cúcuta decía que en 10 años no se podía cambiar la Constitución, pero ya para 1826-27 nadie creía en la Constitución. Cuando se hace la Convención de Ocaña, sale fracasada, ¿sí? Está ese bellísimo texto de ¿cómo se llama? De Perú de la Croix, Diario de Bucaramanga, que es una de las más bellas estampas de Bolívar como persona, pero también como político que ya está en encrucijada. Recuerdo ahí muy bonito el Diario de Bucaramanga, que fue publicado en el siglo XX. Bolívar iba a misa todos los días, tenía que ir a misa, claro, todos los días, pero en el misal lo que tenía era unas obras de Voltaire, ¿sí? Entonces, lo que hacía en misa era leer a Voltaire, hablaba muy bien de Bolívar, pero tiene que después, ante el fracaso de la Convención de Ocaña y en la tentación de convertirse en rey, monarca, ¿sí? Juan García del Río había publicado las Meditaciones colombianas justamente para decirle a Bolívar, no, usted tiene que ser el monarca colombiano, ¿sí? Mire, sea usted el rey, usted tiene que ser el rey. Y claro, Bolívar renuncia a esa tentación de reclamarse monarca. Él había atacado toda la vida la posibilidad de constituirse monarca, dice, porque toda monarquía constitucional en América deriva de una monarquía absoluta, lo que pasó con Iturbide. Y desde una monarquía absoluta, entre una monarquía absoluta y una dictadura de cualquier caudillo perrata, no hay ninguna diferencia. Entonces Bolívar sí, en ese sentido, al menos sí se reclama dictador, que era una figura posible cuando Bolívar dice, bueno, nadie cree en la Constitución de 1821, de la Convención de Caracas ya nadie cree en la Constitución, de la Convención de Ocaña no salió nada, humo blanco. ¿Nos queda qué? Mientras viene una Constitución y armamos nuevamente el rollo constitucional de reclamarme dictador. Y claro, los últimos días de Bolívar fueron en ese sentido bastante polémicos. Bolívar, para Sañudo, tiene esta carrera negra. Su origen no es puro vizcaíno, pues hay trazos de sangre negra. Su educación fue adulterada por Rodríguez. Contradice los lineamientos de la Junta de Caracas ante el ministro británico Wellesley.
comete perjurio al declarar la independencia absoluta, cuando había antes jurado fidelidad a Fernando VII. Pierde la Primera República por imprevisión e inexperiencia en la defensa del Puerto Cabello. Trama el complot y apresa a Miranda para entregarlo al comandante español Monteverde. Da en Cartagena su manifiesto en que se presiente su sistema de crueldades y su dictadura. Se enemista con el coronel Manuel del Castillo, comandante de este puerto, por sus ambiciones. Inicia su campaña de 1813 sobre Caracas por envidia a Santiago Mariño y Manuel Priar, que emprendían sus luchas antirrealistas desde el oriente de Venezuela. Dicta el 8 de julio el inmoral decreto de guerra a muerte que desencadena las crueldades de Bobs. Entra a Caracas el 6 de agosto de ese año como un triunfador romano, tirado su carro por 12 lindas vírgenes para regocijo de su voluptuoso corazón. Desobedece al Congreso de la Nueva Granada, dictando leyes a su capricho. Llama hiperbólicamente grandes batallas lo que eran solo escaramuzas y retiradas. Rinde honores desusados al mártir Girardot, depositando en una urna el corazón del neogranadino en la Catedral de Caracas. Luego el arzobispo Coll y Prat la envía a fosa común. Crea la Orden Libertadores de Venezuela imitando la Legión de Honor napoleónica. Es derrotado en la Puerta el 14 de junio de 1814, en donde pierde 1.300 hombres, mientras Bobs solo 200. Es tachado de traidor por altos oficiales al tratar de huir con tesoros de Venezuela. Huye a Cartagena, mientras Bermúdez, Piar y Rivas no desmayan en defender su patria. Este es el contrabando de las proezas hechizas del Libertador en los 2 primeros capítulos de los estudios sobre la vida de Bolívar de Sañudo. Vale la pena detenerse en la argumentación de fondo. El libro de Sañudo sienta bien por tratar de desbaratar el mito, pero se desacredita por el empeño y la intención sesgada, por la sobrecarga de odio contra Bolívar. Sañudo tiene una ley histórica, una especie clerical de filosofía de la historia que dice: todo lo que haces mal obrará tarde o temprano en tu contra. Dios juzga los actos malos y los castiga. Es la ley de la expiación histórica a la cual hombres y pueblos están inexorablemente sometidos. El antibolivarianismo visceral de Sañudo obra pues contra el intento de despejar el mito bolivariano de la historia nacional y opone al difundido culto supersticioso al héroe, su personal odio contra Bolívar. Sañudo hubiera podido inaugurar una escuela de revisionismo histórico, como Ernesto Quesada o José María Ramos Mejía realizaron poco antes en la Argentina para corregir la heroización del civilizador Domingo Faustino Sarmiento contra el bárbaro Juan de Rosas. No fue así. Sañudo, en efecto, exhuma documentos, testimonios y juicios históricos que dan la otra versión de la carrera pública de Bolívar. Son las fuentes que hablan de sus errores, desaciertos y crímenes. Es la otra versión que contribuye a ver el otro dorso de los sucesos. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. La novela de casi 400 páginas de Rosero, La carroza de Bolívar, tiene esa doble característica. Engarza un panfleto antibolivariano en un intenso drama conyugal. En ella salta el pecho blanco y firme de Primavera, en un inverosímil instante por detrás de su suéter de lana. En la sala de la casa del cornudo Dr. López, en presencia del obispo, el alcalde y un catedrático, fugaz vista del seno que nos pega en la pupila, pero nos transcribe enseguida las parrafadas de Sañudo, del pesado de Sañudo, con su rencor, su obstinación y su lamentable carencia de sentido histórico. Tuvo que llamar a Carvajal. Bolívar no pudo escribir la carta de Jamaica, se alega. Pudo ser un pequeño sabio, su redactor. Además tenía oro y poder y amanuenses que lo hubiesen hecho por él. De verdad cuesta creer en su autoría. La carta de Jamaica no es nada grande, cierto, pero es un juicioso análisis y no es del estilo de Bolívar. En este renglón, la larga inocentada de La carroza de Bolívar, o La gran mentira de Bolívar, o el mal llamado Libertador, biografía humana, se me cayó de las manos. Escuchábamos un par de fragmentos del libro del profesor Juan Guillermo Gómez, La carta de Jamaica, 200 años después, vigencia y memoria de Bolívar, en los que habla sobre la obra de Rafael Sañudo, estudios sobre la vida de Bolívar, y sobre la novela de Evelio Rosero, La carroza de Bolívar. Profe, hablando un poco ya del texto que usted recientemente escribe, La carta de Jamaica, 200 años después,
vigencia y memoria de Bolívar, hay algo que me sorprende mucho y es el ejercicio exhaustivo e interesante que usted realiza ahí para mirar los posibles biógrafos de Bolívar, unos más exhaustivos, otros más novelados, pero hay dos que quisiera preguntarle sobre ellos. Uno, la obra de Rafael Sañudo, y también la obra novelada de Belio Rosero, pues que sigue un poco la misma línea de Sañudo. Digamos, usted en el texto es un poco fuerte hacia Sañudo y también hacia Rosero, diciendo incluso que, bueno, muy bien Rosero como novelista, nada de historiador, y un poco Sañudo también en el hecho de que como que vitupera a Bolívar por todo lo que sucedió en Pasto. Me gustaría un poco conocer su impresión, profe, que nos cuente a los oyentes esa visión que usted tiene acá de estos biógrafos, o al menos textos sobre Bolívar. Uno puede llegar a entender, y además estos a Sañudo, a Rafael Sañudo, a este historiador pastuso, en la invectiva contra Bolívar. Sí, Bolívar tuvo que imponer a los pastusos a fuerza la independencia. Pasto, con toda la provincia de Pasto, que además no sé por qué se sigue llamando Nariño, debería recuperar sus orígenes, debería llamarse Pasto, porque Nariño fue el que, recuerda, que les hizo la guerra, era como una manera de castigar a los pastusos exponiéndoles Nariño. Entonces no debería ser el departamento de Nariño, debería ser el de Pasto. Ellos creían que con la monarquía española podían ganar beneficios mayores y no esperaban mayor cosa de Bogotá o del centro, del centralismo. Y Bolívar, pues, sí era en ese sentido centralista y algo autoritario, e impone a Pasto. Lo narra muy lindamente también John Lynch, ¿sí? Cuando él llega a Pasto, y solamente cuando llega a Pasto había solamente 2 bolivarianos, toda la población era antibolivariana. En ese sentido, lo que pasa es que ya me parece como tonto que uno en el siglo XX, o finales del siglo XX, o en el mismo siglo XXI, un novelista como Rosero todavía pegue y copie las diatribas antibolivarianas de Sañudo. Y es casi textual. Profe, finalmente yo quisiera que me diera su impresión, que no la encontré en el texto, sobre el artículo escrito por Marx sobre Bolívar en 1858, donde Marx es un poco duro, llama a Bolívar canalla, cobarde, miedoso. Sí, incluso se han hecho algunas investigaciones al respecto de cuáles eran las fuentes de Bolívar, de Marx sobre Bolívar. Sí, resulta que el texto es muy antibolivariano, el texto de 1858 de Marx. Las fuentes fueran fuentes de autores que eran muy antibolivarianos en su momento. Pero yo creo que quien tiene una pista sobre eso mucho más aguda es el amigo Horacio Tarcus de Argentina, el gran historiador del marxismo en América Latina, y él sostiene que en ese momento Marx estaba muy cargado de un sentimiento antibonapartista muy fuerte. Bueno, finalmente el 18 brumario de Luis Bonaparte, que es la respuesta que él da a aquello que no se cumple, es decir, ¿por qué en Francia no hubo una revolución? Porque él había ya pronosticado desde 1848, y antes que una revolución socialista lo que hay es la subida de Napoleón III al poder, ¿sí? El bonapartismo, la herencia bonapartista. Y dice Horacio Tarcus, entonces Marx tenía una tirria muy grande con Napoleón, y él veía era a Bolívar como un pequeño Napoleón, era un Napoleoncito, es decir, el ideal bonapartista, que todavía los trotskistas siguen hablando del bonapartismo, ¿sí? Eso viene, sí, el bonapartismo, que es el que altera toda la imagen de la filosofía de la historia del marxismo. Entonces yo creo que ahí Marx, las fuentes son un poco tergiversadas, y su posición política frente a una figura que seguramente tenía que ampararse. Es que es una tontería pensar que alguien puede hacer una revolución nacional en un país periférico sin el apoyo de una gran potencia. Bolívar creía que Inglaterra iba a contribuir en esa tarea. Profesor, quería agradecerle mucho por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias a ti, Mauricio, y porque sobre todo con tus libros estás contribuyendo a despertar curiosidades, a informar a la población, a generar a una opinión pública que está bastante desorientada, a que estás tocando temas que son de interés para todo el mundo. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los invitamos para que sigan escuchando nuestro programa. En el próximo tendremos ya un acercamiento hacia las batallas fundamentales de la independencia y los tiempos iniciales de la República. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo
hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.